No estoy de acuerdo con ponerle precio. O sea, ¿usted no está de acuerdo de que un predicador cobre? Para nada, por su varón. asignación? Indiscutiblemente no. Hay muchos predicadores. Yo prefiero mejor que ministros. tú digas que no. No puedo ir porque quizá tus altos gastos, esa actividad no lo va a cubrir. Ok, si tú entiendes, que no es el caso mío, si tú entiendes decir que no, mejor di que no. Pero ponerle un precio. Eso suele pasar mucho. Y está pasando hoy en día con muchos ministros. Mira qué pasa, que los coordinadores normalmente, la mayoría, no cubren los gastos. Entonces, ¿por qué ese coordinador o ese varón o esa sierva que está coordinando el evento no pudo cubrir los gastos? Tú estás generalizando y empiezas tú a ponerle tarifa a Daniel, a ponerle tarifa al profeta, Sí. ponerle tarifa a todo, porque Sin ser ellos uno los te quedó culpables. mal. Exacto, porque uno te quedó mal. Wow. ¿Entiendes? Entonces, como ese te quedó mal, ya tú, no, yo para cuidarme en salud, le voy a poner tarifa a todo el mundo. No estoy de acuerdo. Yo prefiero mejor decirle a ese que abusó de ti, porque hay gente que son abusadores. Sí, claro. Hay gente que pudiendo bendecirte no te bendice. Y hay otro que tú dices, wow, este hizo todo lo que pudo. No me pudo honrar, pero hizo todo lo que tenía que hacer. Entonces ese tipo de gente se considera ministro. Porque hay gente que no pueden bendecirte de la manera que ellos quieren hacerlo por la precariedad del barrio, de su iglesia, que no es pudiente, no tiene gente que lo apoyen económicamente. Ellos hacen el esfuerzo. Entonces la intención del corazón, porque la intención del corazón tiene que ser en general. Así ¿Cuál es la mismo. intención de esa persona? Tú estás mirando la intención que quiso bendecirte. Entonces hay gente que pudiendo bendecirte no lo hacen. Ese tipo Wow, de gente, Dios varón, mío. el problema. Con ese tipo de gente que pudiendo hacerlo no lo hacen. Pero hay otro tipo de personas que quieren hacerlo, no lo pueden hacer, no porque no tienen buena intención, sino porque no tienen la posibilidad. Yo creo que ahí O es sea que que hay gente que realmente quieren bendecirte, pero no tienen pero los no recursos. pueden, esa gente hay que honrarlo, varón. Y si hay que ir gratis, se le va gratis. Si hay Pero- que ir, varón, llevando tu sonido, llevando tu equipo de trabajo, hay que hacerlo, porque hay predicadores que pueden hacerlo. Pero es el problema. Tienen la buena pa- economía. Sí, pastor, pero es el problema, porque que hoy en día eso no se ve en ningún ministro. Hey, mi gente, Dios le bendiga, que la paz del Eterno sea con cada uno de ustedes. Estamos una vez más en tu segmento aprendiendo con nuestro pastor. Pastor, Dios le bendiga. Amén, profeta. Dios ¿Cómo te se guarde. siente? En victoria. Siento como un ambiente como cálido, algo como Un sobrenatural. ambiente familiar. Sí. Un ambiente como tranquilo, como que estamos conversando. Pastor, ¿usted cree de que hay una palabra que el Espíritu Santo va a hablar esta linda noche? Yo entiendo que sí. Y hay que hablarle primero a la gente que estamos en Punta Cana. Ay, santo Estamos en Punta Dios. Cana, ¿a la qué? Dame la hora, ¿para cuál? 3 de la mañana, No. hora profética. ¿Qué hora es? 1:50. Ah, 1:50, casi las 2 de la mañana se está grabando este video aquí en Punta Cana, República Dominicana. Para el que, bueno, la gente sabe que es Punta Pastor, Cana. yo quiero que usted se centralice conmigo. Se eche un poquito más para acá, porque es que es muy serio lo que voy a hablar. Ay, Dios mío, no me asuste, profeta. Ay. Ay. Pastor, vamos a hablar y quiero que usted arroje a luz acerca de un tema que quizá no es muy notorio por muchas personas, pero creo que se han perdido muchos principios. ¿Qué diferencia hay entre el evangelio actual y el evangelio pasado? Yo creo que usted tiene muchos años en el evangelio y creo que usted tiene experiencia para darme esa respuesta. Bueno, Daniel, yo creo que la diferencia es mucha, realmente. Sí. Yo nací en el Evangelio, por gracia de Dios, y cuando yo me voy a la palabra de Dios, sobre todo, porque no solamente nuestra experiencia, sino que si nos vamos a la palabra de Dios, si tú te das cuenta, cuando Dios le dijo a Abraham, sacrifícame a tu hijo, a tu único, a quien tú amas, fíjate que iba a haber una generación entrante y una generación saliente. Abraham, la generación saliente, Isaac, la generación entrante. Exacto. Si tú notas, algún detalle muy importante, y es que en el sacrificio los dos estaban juntos. Wow. No hay uno separado del otro. Uno lleva elementos para el sacrificio y el otro lleva los elementos. La misma secuencia. La misma secuencia, pero para un solo sacrificio. O sea, no eran dos sacrificios, era un solo sacrificio. Isaac representa el cordero y él lleva la leña. Abraham lleva el cuchillo y lleva el fuego. Entonces, mira dónde que está esa pregunta que tú me haces, sumamente importante, porque mira dónde que está el problema. El problema es que queremos separar las dos generaciones, la generación pasada con la generación
reciente, presente. Y no sabemos que es el mismo sacrificio. Uno que lleva la leña y el cuchillo, y otro que lleva el fuego y es el cordero. ¿Ya se entiende? Entonces, cuando nosotros separamos uno de las dos, automáticamente estamos dejando a los Isaac sin un fuego genuino. ¿Cómo así? Si Abraham lleva el fuego y lleva la leña, y lleva el cuchillo, Isaac lleva la leña y él representa el cordero, significa entonces que los Isaac, que somos nosotros, la nueva generación, no somos la generación fuego, sino la generación leña. Padre. ¿Tú entendiste eso? O sea, usted me está diciendo, pastor, de que la gente quiere dividir o quiere hacer una separación del que lleva la leña y del que lleva el cuchillo. Exacto. Pero al final tienen el mismo propósito. Tenemos ancianos. Sí. Con mucho respeto. Yo mismo hablo mucho con ancianos cuando voy a tomar una decisión, una consejería. Pero acuérdate que hay ancianos que ya están desconectados. Claro. El profeta viejo estaba desconectado. Pero no quiero entrar en ese detalle. El punto aquí es que hay ancianos que menosprecian a la nueva generación. Dicen, no, estos muchachos son muy modernos. Usan muchas redes. Están muy... ellos no saben lo que es el verdadero evangelio. Entonces tenemos jóvenes que dicen, no, esas canciones del himnario no me gustan. Esa canción está muy anticuada. O sea, hay una división, aunque no lo veamos, hay una división entre la pasada generación y la nueva generación. Pero fíjate que si Abraham lleva el fuego, Isaac la leña, significa que Abraham entonces le dejó un fuego encendido a Isaac. Wow. Y Isaac con la leña le iba a dar continuidad al fuego. Padre. De ahí es que parte el problema. Que hemos dejado que el fuego de Abraham se apague y hemos encendido un fuego diferente. Hemos encendido un fuego distinto al que Abraham dejó por falta de leña. Wow. Por falta de leña. Si nosotros, la generación Isaac, señores, yo personalmente no estoy de acuerdo con los congresos de la generación fuego. Somos la generación, no, nosotros somos la generación leña. La generación que le damos continuidad al fuego de G.J. Ávila. La generación que le damos continuidad al fuego de Luis Ulbae, de esa gente que vieron gloria verdadera. Si nosotros somos la generación fuego, significa que vamos a levantar un fuego diferente. Por eso fue que Pablo, y te dejo la palabra, por eso fue que Pablo le dijo a Timoteo, aviva el fuego del don que hay en ti. Aviva, no prende el fuego. No enciende el fuego, no, aviva. Tú estás entendiendo, Daniel, lo que te estoy diciendo. Wow. Es que aviva el fuego, no que prende el fuego. Si tú prendes un fuego, tú estás prendiendo otro fuego diferente. Pero si tú avivas el fuego, es un fuego que se te dejó, que se está apagando y no lo dejes apagar. Porque si deja apagar ese fuego y prende otro fuego, se llama fuego extraño. Wow. Pastor, wow, Dios mío, qué candela. Padre, pero qué gloria. Pastor, ¿puede una nueva generación criticar a una vieja generación porque lo estén haciendo distinto aunque lleven el mismo propósito? Padre del cielo, repite esa pregunta que creo que ni tú la vas a repetir. ¿Puede la nueva generación criticar a la vieja generación porque llevan cosas distintas aunque vayan al mismo propósito? Un traguito de agua. Padre Dios, siento los ojos ardiendo. Puede. La nueva generación... ¿Puede la nueva generación criticar a la vieja generación aunque vayan por el mismo camino con cosas distintas? Sí, sí puede. ¿Por qué? ¿Por qué? Puede, porque entienden que las cosas del pasado como que no encajan. ¿Me entiendes? Entonces, cuando tú pierdes la esencia del pasado, tú estás perdiendo tu norte. Cuando tú pierdes la historia del pasado, tú pierdes el origen. Wow. ¿Por qué existe una materia que se llama historia? Historia. ¿Por qué? Para contar cosas que ya están en el pasado. ¿Por qué hay que hablar de Juan Pablo Duarte? Para los que están mirándonos, Juan Pablo Duarte es uno de los padres de la patria aquí en República Dominicana. ¿Por qué hay que hablar de nuestros historiadores? ¿Por qué existe libro de historia? Porque dejó una marca. Para que no se pierda la esencia de la historia. O sea, disculpe, usted me está diciendo que esta nueva generación ha perdido el 80% de la esencia de la manera en la cual se vivía el evangelio anteriormente. Yo diría con mucho respeto, porque yo soy parte de esta generación y quiero ser muy coherente con eso, pero yo diría que más del 80%. Pastor, ¿cuál era la diferencia entre el fuego de hoy
al fuego del pasado? Oye, tan buena esa pregunta, muy buena. ¿Cuál era la diferencia? ¿Usted entiende de que hoy en día esta nueva generación se está moviendo más por emoción que la generación pasada? Sí, y no solamente eso, sino que hay mucho humo ahora. Sí. Sí, mucho humo y poco fuego. Hay muchos fuegos artificiales. Hay gente que le llaman gloria a lo que no es gloria. Gente que le llama poder a lo que no es poder. Si tú te fijas, incluso con mucho respeto de muchos salmistas, que amo y respeto, yo soy loco con la adoración, Wow. pero si tú te fijas, las adoraciones casi todas se parecen. No hay diferencia entre un salmista de esta generación o una agrupación, casi todas, no las quiero mencionar, Wow. pero casi todas se parecen, todas llevan la misma línea. Y no tanto eso, pastor, sino también que el que no entona bien ya no es adorador. Ya. ¿Qué pasó ahí? No, porque disculpa, pastor, yo entiendo que las cosas se hacen con excelencia. Ok, no se va a descalificar esa persona que quizá no sabe entonar, pero si lo hace con excelencia y se puede preparar, mucho mejor. Exacto. ¿Qué usted dice con respecto a eso? Si tú te pones a pensar, la generación pasada, las canciones, por ejemplo, de los años 90, pongamos ahí Marcos Witt, Sí, de la pasada canción. de la pasada. Pon ahí a el mismo Jesús Daniel Romero. Sí, Estamos, el pasado. sí. Pon ahí par de adoradores y busca sus canciones de esos tiempos Sí. y pon las canciones de ahora. Alguien diría, no, porque Dios mío. ahora tú tiras una canción y tú sabes, como hay tantas cosas que ves, se pierde la esencia. No es eso. Estamos hablando de esencia, la esencia que se vivía en ese momento. Por ejemplo, este niño que está aquí, Eliú. De Mamá Rommel. Eliú no va a ser en el video, pero Sí. Eliú, ¿cuántos años tú tienes? Eliú tiene 12 años. 12 años. Tú le pones una canción a Eliú del pasado, él no la vivió, obviamente, son 12 años lo que él tiene. Y él mismo te va a decir a ti, no, pero aquí hay una esencia. Rommel de Paula, que está con nosotros, es nuestro camarógrafo y nuestro hijo en la fe. Él me dice a mí, él tiene como 2 años que se convirtió a Jesucristo. O sea, él de esencia no sabe nada y que de evangelio, pero cuando tú le pones una canción vieja, él dice, ve acá, mi pastor, pero aquí hay algo diferente. O sea, entonces no es cuestión de que no, que yo soy de la nueva generación y que yo mejor opto por esta generación. Es cuestión de esencia. Excelente. Esencia. Yo creo definitivamente que esta generación debe volverse a Dios. Sí. En la antigüedad Dios le decía al pueblo, cuando se estaban yendo ya de la senda, le decía, vuelve a la senda antigua, regresa de nuevo a la esencia. Indiscutiblemente, varón. ¿Por qué? Porque cuando tú miras esta generación, no todo, porque no puedo decir que generalizar, pero la mayoría son comerciantes del evangelio. Así mismo. ¿Me entiendes? Si tú no le pagas, no cantan. Si tú no le pagas bien, no predican. Hablando Entonces, yo tengo un mensaje, espérate. Tengo un mensaje que lo estoy casi predicando. No lo mencione. No lo voy a mencionar, no. No lo mencione. No, pastor. Mercader en el templo. Wow, da miedo, Wow, ya lo pastor. dije, varón. Pastor, No me vayan a coger ese mensaje. Pastor. Varón, mercader en el templo se llama. Pastor, Y tiene que ver con los cambitas. Pero ahí vamos. Pastor, háblame de los adoradores. Bueno, yo no le llamo adoradores, le llamo artista. Artista. Que para tú invitarlo a participar en una actividad, tú tienes que depositar mínimo 100,000 o 50 en su cuenta bancaria. O sea, ¿usted lo ve bien o usted lo ve mal? Mira, varón, eso es un tema muy, pero muy que puede tener su favor y puede tener su contra. Pro y su contra, sí, exactamente. porque hay inversiones realmente. Hay inversiones, Sí. es lo primero. Y yo invito muchos salmistas a nuestros eventos. Entonces no Sí. quiero que se vaya a ver como que algo para ellos directamente. No tiene que ver con nadie en particular. No, claro. Yo creo, príncipe, que el adorador, al igual que el predicador, hay que honrarlo. Hay que honrarlo. Al igual que el hombre de Dios, hay que honrarlo. Yo creo en la honra. Se cree o se puede visualizar desde un punto de vista que al salmista hay que considerar que ese hombre o esa mujer invirtió en una producción, invierte no solamente en él, sino que anda con unos músicos, Sí. 5 o 6 músicos, y yo no creo que la ofrenda de un predicador debe ser igual que la de un salmista por la inversión y los gastos que genera Sí.
llevar la música a diferentes lugares. O sea, usted dice que la ofrenda de un salmista debe de ser mayor a la ofrenda de un predicador. Entiendo que sí, porque por los gastos que genera, señores, la gente no se vaya a confundir. Los gastos que genera, por ejemplo, invitan a un predicador para Puerto Rico, invitan una agrupación para Puerto Rico, el mismo lugar, la misma actividad. Se supone que ese adorador tiene que llevar sus 5 músicos. ¿Cuántos boletos son? Claro. ¿Cuántos boletos aéreos son? Tienes razón. ¿A cuánto hay que darle cena? ¿A cuánto hay que darle desayuno y almuerzo? A 5. Entonces, ya de ahí parte que a veces la gente hace comparaciones, pero yo creo que no se debe comparar la ofrenda de un predicador y un salmista o una salmista por los gastos que genera. No solo eso, sino su producción. La producción, los altos gastos que tiene su producción. Ahora, yo lo que no estoy de acuerdo, varón, con algunos managers que ponen esos salmistas, esos adoradores, que son impíos la mayoría. Wow. Y no solo eso, sino alguna disquera que los dueños son impíos. Y algunos arreglistas, canciones que Jehová te da a ti. Imagínate que tú eres un adorador y Dios te dio una canción y tú pones un arreglista impío a que te arregle la canción un impío. No estoy de acuerdo con eso, porque esa canción te la dio Dios en lo genuino, en tu intimidad, y tú estás poniendo una mano egipcia, tú estás poniendo una mano filistea, a acomodarte una canción que viene de Dios. Yo creo que lo de Dios no se mezcla. ¿Tú me entiendes? Excelente. ¿Tú me entiendes? Lo de Dios no se mezcla. También, pastor, usted habló una parte que usted dijo que, o sea, debe ser más considerable la ofrenda de un adorador que de un predicador, pero también tomando en cuenta de que no debemos bajarle el nivel a lo que es el compromiso del predicador, porque al final el predicador tiene que hacer un sacrificio para manifestar a Dios en aquel evento. Es difícil usted ver un adorador echar fuera un demonio. Es difícil usted ver un adorador tumbando 3, 4 G, o sea, Dios a través de ellos. No sé si me entiende. Pero yo creo, Daniel, escúchame que te interrumpa. Sí. Que todo tiene que ver con el propósito que tú invitas al predicador y al adorador. También, pastor. ¿Tú me entiendes cuál es el propósito? Claro. De ahí parte, porque si el propósito de tu actividad es las almas, tú no invitas a un adorador. No. Tú invitas a un predicador Claro. que saque demonios y que eche fuera el diablo y que las almas puedan venir. Ahora, si tu actividad es una adoración, es un culto de adoración, tú no vas a invitar a un predicador que cante, tú vas a invitar al adorador, porque todo tiene su ocasión. Claro. ¿Tú me entiendes? Y tú no estás invitando a alguien por la magnitud en que Dios lo usa, tú lo estás invitando porque tú quieres invitarlo para que sea de bendición para ese pueblo. Yo en lo personal, para que tú me puedas entender, no estoy de acuerdo con la tarifa, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con ponerle precio. O sea, ¿usted no está de acuerdo de que un predicador cobre? Para nada, por su varón, asignación? indiscutiblemente no. Hay muchos predicadores. Yo prefiero mejor que ministros. tú digas que no puedo ir porque quizá tus altos gastos, esa actividad no lo va a cubrir. Ok, si tú entiendes, que no es el caso mío, si tú entiendes decir que no, mejor di que no, pero ponerle un precio. Eso suele pasar mucho y está pasando hoy en día con muchos ministros. Mira qué pasa, que los coordinadores normalmente, la mayoría, no cubren los gastos. Entonces, ¿por qué ese coordinador o ese varón o esa sierva que está coordinando el evento no pudo cubrir los gastos? Tú estás generalizando y empiezas tú a ponerle tarifa a Daniel, a ponerle tarifa al profeta, Sí. ponerle tarifa a todo, porque uno te quedó mal. Exacto, porque uno te quedó mal. Wow. ¿Entiendes? Entonces, como ese te quedó mal, ya tú, yo para cuidarme en salud, le voy a poner tarifa a todo el mundo. No estoy de acuerdo. Yo prefiero mejor decirle a ese que abusó de ti, porque hay gente que son abusadores. Sí, claro. Hay gente que pudiendo bendecirte no te bendice. Y hay otro que tú dices, wow, este hizo todo lo que pudo. No me pudo honrar, pero hizo todo lo que tenía que hacer. Entonces ese tipo de gente se considera ministro, porque hay gente que no pueden bendecirte de la manera que ellos quieren hacerlo por la precariedad del barrio, de su iglesia, que no es pudiente, no tiene gente que lo apoyen económicamente. Ellos hacen el esfuerzo. Entonces la intención del corazón, porque la intención del corazón tiene que ser en general. Así mismo. ¿Cuál es la intención de esa persona? Tú estás mirando la intención que quiso bendecirte. Entonces hay gente que pudiendo bendecirte no lo hacen. Ese tipo de gente, Dios varón, mío. el problema con ese tipo de gente que pudiendo hacerlo no lo hacen. Pero hay otro tipo de personas que quieren hacerlo, no lo pueden hacer, no porque no tienen buena intención, sino porque no tienen la posibilidad.
Yo creo que ahí O es sea que, que hay gente que realmente quieren bendecirte, pero no tienen pero los no recursos. pueden, esa gente hay que honrarlo, varón. Y si hay que ir gratis, se le va gratis. Claro. Si hay Pero- que ir, varón, llevando tu sonido, llevando tu equipo, llevando tu equipo de trabajo, hay que hacerlo, porque hay predicadores que pueden hacerlo. Pero es el problema. Tienen la buena pa- economía. Sí, pastor, pero es el problema, porque que hoy en día eso no se ve en ningún ministro. Que tenga ese corazón como de tener misericordia por esa persona, aún sabiendo la condición, y en vez de ir y no cogerle la ofrenda, mejor le niega la invitación. Varón, nosotros no estamos yendo lejos. ¿Para cuál despierta? Nosotros no estamos yendo lejos. Biblia. Estamos hablando mucho y la Biblia. ¿Para cuándo? ¿Qué? Biblia. La Biblia. Historia bíblica. Historia bíblica. ¿Quién le puso precio en la Biblia? Nadie. Mencióname tres gente ahora mismo. Nadie. ¿Quién le puso precio Nadie a le puso predicar? precio. ¿Quién le puso precio a A los profetizar? milagros. A los milagros. Nadie. ¿Quién? En la Biblia. Nadie. Entonces, a veces nosotros nos convertimos como medio teórico, tú sabes, de que arreglando la cosa. Sí. Biblia. Nadie, ¿Quién nadie, le pastor. puso precio? Nadie. ¿Cuánto cobró David por echar fuera los demonios que tenía Saúl cuando cantó? Ni uno. Me voy. Padre Dios. ¿Cuánto cobró David por echar fuera, por matar a Goliat? Ni uno. Le ofrecieron algunas cosas, sabemos esa parte. De hecho, Le- tomaban sus recursos para cumplir el propósito de Dios.